Pichincha Universal, generando noticias. Como es de conocimiento público, el país enfrenta el día de hoy una paralización general de la transportación pública y también de las actividades educativas tras el paquete de medidas económicas implementadas por el gobierno nacional. La primera autoridad provincial, ¿cómo reflexiona ante la emergente situación? Buenos días, prefecta, ¿cómo está? Buenos días, estimado Washington, un saludo a la audiencia de Pichincha Universal. Realmente inicio esta intervención pidiéndole disculpas, debí estar físicamente en la radio, pero voy más de una hora en el tráfico, hay todo un caos en la ciudad de Quito. Es lamentable constatar que hemos vuelto al pasado, a ese país del caos, de la paralización, los ciudadanos y ciudadanas transportándose en baldes de camionetas, en las paradas el bus del transporte público, desesperados sin poder llegar a sus lugares de trabajo. Así que lamento como la que más no estar ahí, pero realmente Quito amaneció caótico. Estimado Washington, creo que hemos constatado hacia dónde va este gobierno, un gobierno que se desnuda y que impone las medidas más brutales económicamente desde el retorno a la democracia. Me refiero, en más de 41 años se toman medidas que son medidas traumáticas y afectarán a la mayoría de los ecuatorianos. Las medidas anunciadas, en resumen y sin eufemismo, son la eliminación total e inmediata de los subsidios al diésel y a las gasolinas. Y ahí quiero hacer un par, esta no es una afectación a los que tienen vehículo, a los que carguen gasolina, esto es una afectación al bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas. El diésel, todos sabemos, es el que permite que el transporte pesado pueda llevar los productos de primera necesidad a los mercados, así que el impacto inflacionario será brutal, estimado Washington. Esto implica subir los precios de cada uno de los productos que consumimos los ecuatorianos y ecuatorianas. Esta eliminación de los subsidios a los combustibles, que se lo ha hecho de manera traumática, de manera inmediata, va a generar un caos en la economía nacional. La reducción del 20% del ingreso salarial en contratos ocasionales, perjudicando exclusivamente a los asalariados. La reducción del derecho a las vacaciones, esto es inadmisible. El retroceso en medidas que se las había ya tomado como conquistas. Imagínese usted, los empleados públicos no reciben utilidades, por eso tienen derecho a sus 30 días de vacaciones. Hoy se está retirando este derecho, que lo que busca es generar un estigma más profundo sobre los servidores públicos, sobre la burocracia, y que realmente el Estado sea un Estado que no puede competir frente a las motivaciones laborales, salariales que pueda tener la empresa privada. Es inadmisible, se confisca un día de salario a todos los empleados de las empresas públicas, y esto va en el mismo sentido. La idea es desmantelar las empresas públicas, porque sabemos que es lo que quieren hacer, privatizar. Quieren hoy con estas medidas, que estas sí son unas medidas que responden a una profunda visión ideológica neoliberal, buscan desmantelar el Estado para favorecer al sector privado. Después de esto vendrá el anuncio ya de los bienes públicos de las empresas públicas, porque claro, ¿quién va a querer asistir a las empresas públicas? Y hay una reflexión también sobre las reformas laborales, estimado Washington. Esto va en desmedro de las futuras generaciones, de los nuevos emprendedores, de los jóvenes que buscaban o en el servicio público o en el servicio privado, desde un puesto de trabajo permanente, el mínimo de derechos que ha establecido como siempre nuestra norma. Pero hoy lo que se busca es afectar a las futuras generaciones. Son estas formas de flexibilización laboral y precarización de las condiciones del trabajo que se aplican de manera indiscriminada. ¿Por qué no plantear la disminución de las utilidades? Hay una lógica de afectar, sin duda, a los trabajadores, a las grandes mayorías, y no se está tocando el capital del trabajo. Y finalmente, en estas primeras reflexiones, señalar algo, estimado Washington. Es inadmisible que el impuesto a los dueños del capital sea un impuesto temporal.
mientras están retirando los subsidios a los combustibles, que es un impacto permanente a la sociedad ecuatoriana, ellos están haciendo bajo este disfraz de la tributación a las empresas que generan más de 10 millones al año de manera temporal. Ese va a ser el escudo, que están subiendo los impuestos a los que más tienen. Por 3 años, Washington, por 3 años han tomado esta medida que es temporal. Prefecta, ¿qué lectura tiene usted respecto de la decisión de la Transportación Nacional a nivel general de paralizar sus actividades? Anuncio que se sumó a otros anuncios de gremios importantes como la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, el FUT, la CONAIE y otras organizaciones que también anuncian para los próximos días medidas de hecho, así como la Asamblea Nacional Ciudadana. Estimado Washington, es obvio que el primer sector que tendrá un golpe directo será el sector y el gremio de la transportación. Por eso el día de ayer todas las federaciones y todas las cámaras del transporte hicieron pública su medida, que ha empezado a funcionar desde el día de hoy. Hoy no hubo transporte público. En este momento hace unos minutos recibí el reporte de 7 líneas de transporte que prestan la movilidad para los funcionarios del gobierno de la provincia de Pichincha. No pasaron, se tuvo que suspender, como el Ecuador del pasado, la asistencia a los planteles educativos. Todos sabemos que el transporte es vital, es fundamental. ¿Qué le puedo decir? Toda la solidaridad con este gremio que finalmente tiene razones hoy de sobra para haber convocado esta paralización. Mire, Washington, hace más de 14 años, 15 años, durante los 10 años de la Revolución Ciudadana, nunca enfrentamos un paro de transporte. Nunca enfrentamos un paro de transporte. Pudimos tener una relación sin duda tensa, en ocasiones dura, difícil con el gremio del transporte, pero siempre precautelando los intereses de las grandes mayorías. Un gobierno debe buscar proteger a las mayorías, y lo que hoy está haciendo este gobierno es precisamente lo contrario. No protege a las mayorías, no protege a la clase trabajadora, no protege a los que menos tienen. Al contrario, beneficia, privilegia a qué sectores, que es lo que estamos viendo en las medidas, a 3 sectores, Washington. A los bananeros, estas medidas benefician a los bananeros, benefician a todos los grupos del sector financiero del país y sin duda a quienes se han venido beneficiando durante los 2 últimos años de este gobierno, que es el sector importador, y en algunos casos a algunos agroindustriales. Pero esos son los 4 sectores beneficiados de esta gran reforma, en desmedro de las condiciones de la mayoría de los ecuatorianos. Una medida como la que acaban de tomar, tan traumática, que es el retiro al subsidio de los combustibles, que suba la gasolina, que suba el diésel en una economía dolarizada, puede generar un doble impacto, porque están generando algo que en momentos de crisis y de economía dolarizada no puede pasar, que es profundizar la recesión económica. Hay un fenómeno que se le conoce, es el fenómeno que detiene la economía en una economía que está sufriendo un proceso de inflación. Entonces, esto puede ser doblemente perjudicial. Y algo que me parece importante señalar, Washington, no hay ninguna redistribución de la riqueza. Aquí lo único que se está haciendo es pasando el costo del mal manejo económico que ha tenido este gobierno durante estos 2 años a las grandes mayorías y privilegiando a los dueños del capital. A los dueños del capital se les protege, pero quienes llevan el gran costo son los trabajadores. Y ahí también señalar algo, Washington. Cuando nosotros dejamos el gobierno hace 2 años y medio, teníamos una economía que estaba mejorando. Teníamos una economía que tenía un crecimiento al 2%. Tenían que continuar con las medidas que veníamos realizando y no estaríamos enfrentando este shock. Pero sin duda hay toda una agenda neoliberal que en este país, con la complicidad de Moreno, de su gobierno, de los sectores financieros, con el salvataje de los medios de comunicación que son cómplices también de lo que hoy está pasando, este gobierno se saca su careta y devela lo que es un gobierno entreguista, un gobierno que prefirió acuerdos con el Fondo Monetario Internacional pero de los grandes ciudadanos. Y ese es otro tema, porque finalmente todo lo que se va a se deuda. Volvimos a ese cuadro pasado que tanto nos costó dejarlo atrás, Washington.
En el campo de acción específica, prefecta, tenemos por allá alguna pequeña interferencia en la línea telefónica, pero sin embargo le quiero preguntar, ustedes son gobiernos autónomos descentralizados, y cuando hablo de ustedes hablo de todo el CONGOPE que se reunió los pasados días. ¿Van a aceptar las medidas impuestas por el régimen, es decir, esto de reducir las vacaciones y descontar un día de sueldo a los empleados de las empresas públicas? Mire, estimado Washington, tuvimos la reunión del CONGOPE a propósito de las medidas que se suscitaron en el Carchi, las manifestaciones, la paralización, A ver, prefecta, le pido, a ver, por favor, prefecta, le pido que se ubique de mejor manera el celular, porque estamos teniendo algún nivel de interferencia que no nos permite escucharle de una mejor manera. A ver, probemos nuevamente, por favor. ¿Ahí? Estimado Washington, ¿me escucha ahí? Ahí estamos bien, ahí estamos mejor. Ya. Sí. Le pido mil disculpas, es que estoy avanzando en la vía, no tengo posibilidad ni de parquearme. Mil disculpas. Mire, le decía que el día 1 de octubre nos reunimos en asamblea ordinaria los prefectos y nos reunimos a propósito de la situación de la provincia del Carchi y los impases que se suscitaron en esta provincia, los anuncios de paro de la provincia también de Bolívar y las dificultades que están viviendo las provincias amazónicas. Nos reunimos también para rechazar una propuesta en desmedro de los ingresos de los gobiernos provinciales de un pago de las deudas que tiene el gobierno central con unos supuestos bonos del Estado. Hemos rechazado esa propuesta. Solicitamos al gobierno central también que se inicie ya el pago de varios haberes pendientes. El gobierno central desde el 2015 en algunos casos no ha cancelado todavía los pagos pendientes respecto del IVA, de algunos créditos del Banco del Estado y también las asignaciones que tienen que hacerse por la competencia de riego. Así que pedimos que se haga un plan de pagos que permita cubrir la mitad de las deudas hasta finales de este año y poderlo hacer el resto hasta el 2020. Hicimos ese planteamiento, pero además quiero decirle a Washington que discutimos las posibles medidas que no se conocían, no sabíamos cuáles iban a ser, y obviamente hay una oposición de un gran número de gobiernos provinciales respecto de la medida. Se supone que los gobiernos provinciales tenemos autonomía política, administrativa y financiera, y en esa medida créame que nuestra postura, la postura de Pichincha será defender los intereses de quienes integran el sector público e integran las empresas públicas. Nosotros hemos sido electos en este caso por una propuesta sin duda de derechos, una propuesta de ampliar derechos, no de restringir derechos. Así que será uno de los temas que tratamos. Acordamos como CONGOPE, después de conocer las medidas, convocarnos nuevamente para poder hacer pública nuestra postura. Sin duda lo que usted me escucha será la postura que Pichincha llevará a esa asamblea extraordinaria que estoy segura se convocará antes de que termine la semana. En el ámbito concreto también del accionar del gobierno de la provincia de Pichincha, las convocatorias de los gremios a la paralización ha sido ya general. El día de hoy se presume inclusive que se podría definir un paro general de actividades a nivel nacional. ¿Cómo van a actuar en este caso las prefecturas y muy concretamente la prefectura de Pichincha si se llega a dar ese evento? Mire, Washington, primero no adelantarnos a los hechos, segundo decirle que nosotros rechazamos estas medidas, lo hemos hecho público. La única organización política que ha tenido una postura firme de rechazo, de oposición a este gobierno ha sido la Revolución Ciudadana. Apenas conocimos las medidas, hicimos público nuestro sentir, un comunicado de oposición y sin duda el día de ayer ya hubo algunas manifestaciones en donde planteaban que se tienen que remover las medidas. Nosotros insistimos, solicitamos, conminamos al gobierno nacional que evite una crisis nacional de esta envergadura, que se revea el decreto
de la subida de los subsidios y sin duda estaremos pendientes de lo que la Asamblea Nacional haga de cara a la reforma laboral. No podemos instalar la precarización laboral, no permitiremos que exista un desgaste del sector de lo público y eso es importante transmitir porque en base a qué toma las medidas de precarización en el sector público el gobierno. Las toma porque sin duda hay un malestar, esta estigmatización sobre la burocracia, sobre los trabajadores públicos, los servidores públicos, pero esto significa atentar contra nosotros, porque eso significa atentar contra el Estado que es salud, significa atentar contra el Estado que es educación, significa atentar contra el Estado que es seguridad social. Mire usted, de forma inconstitucional están dando apertura a que se pueda dar paso a la seguridad privada. Ya conocimos lo que significaron los fondos de seguridad privada, esto ya lo vivió la Argentina, ya lo superó la Argentina. Fue parte del caos que se vivió durante la década pasada. No podemos nosotros volver a establecer esa hoja de ruta. Ningún país que ha firmado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ha tenido un buen fin. 15 millones de pobres es el saldo del acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el Estado de Argentina. Eso queremos para el Ecuador, miles y miles de pobres nuevamente, miles y miles de desempleados, pero sobre todo un aparato económico productivo parado, porque lo que no entienden es que finalmente este costo en la producción va a ser pasado, se pasará la factura a los usuarios, y si los usuarios ven que hay un encarecimiento, no hay trabajo, no tienen posibilidades de adquirir, baja la capacidad adquisitiva, se paralizará la economía. Por lo tanto, esta es una medida que nos afecta a todos los sectores, pero principalmente a los más pobres de la patria. De ámbito doméstico, ¿no? La ciudadanía está preocupada y nos ha preguntado si es verdad que se eliminará el peaje al Valle de los Chillos. Y otro, relátenos un poquito los puntos fundamentales del acuerdo con el municipio de Quito. Mire, estimado Washington, el día el día martes de esta semana nos reunimos con el alcalde de Quito para firmar varios de los convenios que ya lo hemos hecho con las 7 alcaldías restantes. Firmamos convenios para la legalización y regularización de tierras, firmamos convenios para concretar uno de los sueños que tiene que ver con el nuevo mecanismo de movilización para el Valle de los Chillos, y es el proyecto El Arbolito. Este proyecto sin duda tiene que ser trabajado de manera conjunta con el municipio, porque la autopista General Rumiñahui está a cargo del gobierno provincial, pero usted sabe que esta solución vial implica a Monjas, implica a La Floresta y llegaría hasta el Parque El Arbolito. Por lo tanto, la concurrencia del municipio es fundamental, y con el alcalde Yunda, a diferencia de lo que ha pasado en las administraciones anteriores, nos hemos puesto de acuerdo, y eso es una buena noticia. Hemos generado una comisión técnica conjunta para poder avanzar en estos temas. Respecto del peaje que comentaba, no, estimado Washington, no podemos retirar el peaje. Recordarles que todo el plan vial de los Chillos se ha sustentado con un crédito en la CAF, y de lo que se recoge de ingresos del peaje se paga directamente a la CAF. Lo que hemos señalado es que para mejorar la movilidad se retirará las casetas el próximo año e iremos a un cobro automatizado del peaje como tienen las ciudades. En este momento se calcula que en la caseta se recauda el peaje de 300 vehículos por hora. La idea es que con este sistema automático pasen 3,000 vehículos durante una hora. Eso significa que hay una movilidad mucho más fácil, menos tiempo en los carros, más comodidad para los usuarios. Pero de nada serviría el retiro de las casetas si no hay la solución vial de el Trébol, que es otro de los compromisos que ha asumido el municipio de Quito. El intercambiador en el Trébol es necesario y el alcalde Yunda es consciente de esta necesidad. Nosotros avanzamos en los temas que son de nuestra competencia, que nos tocan, que tienen que ver con la autopista Rumiñahui, pero también el municipio actúa en los temas que tienen que ver ya con su competencia, que es desde el Trébol. Así que, querido Washington, en medio de este desconcierto, en medio de tanto descontrol, en medio de medidas económicas que afectan al bolsillo de los ecuatorianos y ecuatorianas, los gobiernos locales, tenemos que seguir trabajando.
Muchas gracias. Es la palabra y el pensamiento de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, ante la situación emergente que vive el país y la gestión que se viene desarrollando e implementando en el gobierno de la provincia de Pichincha. Muchas gracias, prefecta. Estaremos con usted en contacto de ameritar el caso informativo. Este día estaremos en una jornada especial durante toda la jornada, precisamente. 8:21. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.